Estamos con Federico Gellemeyer, que es el presidente de AFARTE. Federico Gellemeyer, muy buenos días. Bueno, queremos saber cómo evalúan esta decisión de la Unión Obrera Metalúrgica de desconocer este acuerdo que en principio se había firmado. A ver, sí, en principio y en final. En realidad el acuerdo está firmado desde el 13 de noviembre. Lo suscribimos en el caso de Río Grande, Oscar Martínez como secretario regional de la seccional de Río Grande y yo como presidente de AFARTE en representación de todas las empresas. Y ese acuerdo suscripto el 13 de noviembre es el documento que se homologa finalmente en el día de ayer, miércoles, por el secretario de Trabajo. Con lo cual, el acuerdo, independientemente de que estaba vigente ya desde el mismo 13 de noviembre, ahora toma fuerza mediante el control legal y se convierte en ley para las partes. Yo creo que lo que se ha observado en el día de ayer en Río Grande y en cierto sentido viene pasando en las últimas horas, a ver, no me atrevo a especular mucho, pero me parece que tiene que ver con una cuestión interna de la UOM de Río Grande, porque en cierto sentido uno escucha las palabras de Oscar y son un discurso que está teñido más de unos componentes ideológicos o políticos que son muy respetables, pero que no hacen al momento y la coyuntura en la cual se dio la negociación que se dio en absoluta libertad con el gremio, donde se le planteó la circunstancia dura que pasaba la industria y lo que nos enfrentábamos, las consecuencias a las cuales nos enfrentábamos, y en ese contexto el gremio dio cuenta de las negociaciones los días 9 y 10 de noviembre, dio cuenta muy pormenorizadamente, como lo hace el gremio habitualmente, a sus bases y a sus delegados, y finalmente fue a la firma el 13, negoció el texto del acuerdo y terminó suscribiéndolo y ahora ese acuerdo está homologado. Bueno, después de que se firma este acuerdo, Oscar Martínez sale a los medios a decir que habían sido extorsionados. Esto fue lo primero que desde la UOM se manifiesta, que ellos firmaron bajo extorsión y posteriormente se dice que no lo van a homologar. Yo no quiero meterme en cómo cada uno explica. Yo ejerzo la representación de la gremial empresarial. Yo no quiero meterme en cómo quien ejerce la representación de la gremial obrera explica las circunstancias. Yo lo que les puedo garantizar es que el acuerdo se negoció con los representantes de la UOM en absoluta libertad de acción. Se le plantearon distintas alternativas. Dentro de esas alternativas se llegó a la conclusión que se llegó y después el texto se intercambió con ellos y tuvieron control sobre ese texto, sobre el cual practicaron modificaciones hasta último momento, con lo cual esto que estoy describiendo no coincide con ningún tipo de coacción o extorsión, por lo menos desde el lado del sector empresario, que es la contraparte del acuerdo firmado. También desde la UOM se habla de un cambio de reglas de juego. Dicen que el gobierno nacional, a pesar de este acuerdo firmado, lo que hace es cambiar las reglas de juego porque se habla de una apertura de la importación y de cambios en las licencias de no automáticas a automáticas. ¿Esto qué significa y es realmente una apertura de la importación, Gellemeyer? No es así. El gobierno nacional sacó dos normas, un decreto y una resolución, desde el 13 de noviembre a la fecha. El primero, el decreto, es ni más ni menos que la materialización de los cambios en los impuestos internos en los términos convenidos con la UOM nacional, el gobierno provincial, las empresas y el gobierno nacional del acuerdo marco suscripto el 13 de noviembre. Con lo cual hasta ahí el gobierno dio cuenta fehaciente, incluso adelantándose a la eventualidad de la sanción de la reforma impositiva con los cambios en los términos acordados. Es decir, la reducción de impuestos internos, manteniendo el diferencial existente entre lo producido nacional y lo importado. La segunda norma que sacó el gobierno nacional con relación a los productos electrónicos es la resolución de la Secretaría de Comercio, que establece que para los productos electrónicos que no tenían hasta ahora licencias automáticas, pasan de tener licencias no automáticas a tener licencias automáticas. Esto no importa bajo ningún concepto la liberación de las importaciones. Es cierto que ahora, habrá menos trabas burocráticas para las importaciones, pero la situación arancelaria y los derechos de importación que pagan los productos electrónicos que se importan es exactamente la misma, con lo cual no cambió ninguna regla de juego. Y en cierto sentido esta resolución no nos puede agarrar desprevenidos porque el gobierno nacional, desde que asumió,
dijo que iba a desburocratizar el Estado y a agilizar los trámites de comercio exterior. Y esta resolución materializa eso. Aparte, el sistema de licencias no automáticas bajo la administración del oficialismo nacional actual ya no tenía el cumplimiento ni la eficacia que tenía con el gobierno anterior. Es decir, quien verdaderamente quería hacer una operación de importación, le costaba un poquito más o tenía un poquito de demora, pero no, nuestra supervivencia no depende de eso. Nuestra supervivencia depende de todo el resto de barreras que tenemos, las arancelarias y las pararancelarias, y esencialmente depende de nosotros, de que nos volvamos más competitivos necesariamente. ¿Usted cree que esto no atenta contra la industria fueguina, estos cambios que decidió el gobierno nacional? Y por otra parte, si esto de alguna manera era una amenaza, digamos, para también la continuidad de la industria fueguina, ¿por qué no se trató en esta mesa de negociación y no se puso también como una de las reglas, en juego o en negociación? En la negociación macro, digamos. Porque no es una amenaza, no era una amenaza. Es decir, nuevamente, el sistema de licencias no automáticas, que aparte le adelanto va a desaparecer, como lo viene haciendo para todos los productos en general, porque la visión de la Secretaría de Comercio, del Ministerio de Producción y de la Presidencia de la Nación es que quien quiere importar tendrá que asumir el pago de los aranceles y el cumplimiento de los reglamentos técnicos y la observancia de todas las barreras arancelarias, pero en definitiva va a ser un trámite que no dependa de la discrecionalidad de un funcionario, y en ese sentido no es una amenaza. No cambian, nuevamente, que quede claro, no cambia la situación arancelaria, simplemente que ahora, el procedimiento no requiere la intervención física y material de un funcionario si están dados todo el resto de los cumplimientos. Nosotros mismos, cuando importamos insumos, experimentamos lo que es bien el trámite, y el hecho de que existieran las licencias no automáticas no significaba ningún tipo de obstáculo. Era para quien quería concretar una operación de importación, lo concretaba perfectamente. Con lo cual, desde ese punto de vista, no representa una amenaza, y en ese sentido no tenía asidero que formara parte de la discusión de los temas que se dieron en ocasión de hacer el acuerdo marco. ¿Qué pasa de ahora en más, Gelemayer? Porque bueno, la gente está preocupada por esta situación, este planteo de la Unión Obrera Metalúrgica de ahora dar marcha atrás al acuerdo, de no homologarlo. Usted decía que está en plena vigencia. Más allá de esto, ¿cómo avisoran que va a ser de ahora en más la relación? Porque la UOM ya manifestó que se termina la fecha de paritarias y ellos van a pedir aumento. Yo creo que lo importante es transmitir tranquilidad a la gente. La gran incertidumbre que existe hoy día debe aplacarse. Primero porque el acuerdo suscripto tiene una cláusula de paz social. La suspensión de las paritarias por 24 meses tiene como correlato que desde el mismo 13 de noviembre y para las dotaciones existentes al 13 de noviembre existe un acuerdo de paz social, es decir, existe el compromiso de mantenimiento de esas dotaciones. Entonces, lo primero que tiene que tener la gente es tranquilidad, porque esa parte del acuerdo ya está plenamente vigente. Todo el acuerdo está plenamente vigente. Lo que pasa es que la suspensión recién opera cuando finalicen la paritaria actual. Sinceramente creo que lo que hay que tener es un poquito de prudencia y esperar que se aplaquen un poco los ánimos dentro de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande y se llamen un poco al sosiego y a la convicción que los informó al momento de firmar el acuerdo, porque este es un buen acuerdo desde el punto de vista de mantenimiento de los puestos de trabajo y es el esfuerzo que hay que hacer para volverse más competitivos, y eso nos va a brindar la tranquilidad que da la sostenibilidad de la actividad industrial y de los puestos de trabajo. Federico Gelemayer, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticiero Primera Edición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De esta manera compartíamos la palabra del presidente de AFARTE. Nosotros vamos a realizar una breve pausa y enseguida continuamos con más noticias.